gente, ¿cómo va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de cómo, o qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un buen electrodo para poder trabajar correctamente. Si vemos la pizarra, yo le puse como título selección del electrodo adecuado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en primer lugar en cuenta? La naturaleza del metal base. Recuerden que yo les hablé que el metal base le vamos a llamar a la pieza que vamos a soldar. Bueno, la pieza que vamos a soldar tenemos que ver si es de hierro común, si es de fundición, si es de acero inoxidable, si es de alguna aleación en especial. Bueno, eso es una de las causas que nosotros vamos a tener que tener, de las cosas, perdón, que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de elegir un electrodo. O sea, sería una de las cosas que vamos a tener en cuenta. La otra cosa que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser las dimensiones que tenga dicha pieza. O sea, si en las dimensiones yo me refiero al tamaño de la pieza. Si es de tamaño considerable, si es chiquita, si es de espesor grueso, si es poco. Si, bueno, esas dimensiones también nos van a llevar a elegir el electrodo correctamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tipo de máquina que vamos a utilizar. ¿A qué se refiere el tipo de máquina? En alguna oportunidad, creo que anoche, conversando con ustedes, alguien me preguntó qué tipo de máquina era mejor, que si era de corriente continua, si corriente alterna. Bueno, nosotros, cuando hablamos de la soldadora, vamos a referirnos más que nada a la soldadora que tenemos en la escuela, que es la soldadora convencional, que sería estática la palabra que deberíamos utilizar. Estática porque no hay nada en movimiento, o sea, todo es estático, es quieto, o sea, todo el transformador que tenemos dentro de la máquina es quieto. Entonces son máquinas estáticas, de corriente alterna porque están alimentadas con corriente alterna. De hecho, la corriente que nosotros vamos a obtener en la salida de la máquina vamos a tener un positivo y un negativo definidos. Acuérdense que yo siempre les dije que nunca vamos a perder el ciclo de la corriente. O sea, siempre vamos a tener en cuenta que vamos a tener una máquina alimentada con una corriente alterna. O sea, que va a tener 50 ciclos por segundo. O sea, que la corriente en el segundo va a ser 50 veces este movimiento. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta a la hora de elegir un electrodo. Correcto. Otro punto que tenemos que tener en cuenta: ¿en qué posición vamos a trabajar? ¿En qué posición vamos a trabajar? Es la posición en la que nosotros vamos a realizar la soldadura. Que yo en algún momento les voy a explicar tipos y posiciones, o sea, tipos de soldadura y posiciones de soldadura. O sea, son dos cosas diferentes, tipos y posiciones. Bueno, nosotros lo que vamos a tener en cuenta en este punto en especial, en qué posición vamos a trabajar. En algún momento cuando hablemos de ese tema, vamos a traer a colación estas cosas. O sea, ¿en qué posición? Acá, este otro punto me dice tipo de unión que vamos a hacer. O sea, ahí pasaríamos de la posición al tipo. O sea, acuérdense, tipos y posiciones. Las dos cosas las vamos a tener que tener en cuenta. Posición y tipo de unión. O sea, que vamos a realizar. Otro punto que tendríamos que tener en cuenta: ¿a qué esfuerzo va a estar expuesta la pieza que vamos a trabajar? O sea, la pieza que vamos a soldar. ¿A qué se refiere cuando decimos a qué esfuerzo va a estar expuesta? Es, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si, por ejemplo, tendríamos que soldar una barra de tiro de un auto, por ejemplo, ese trabajo va a estar expuesto, o sea, esa soldadura va a estar expuesta a una tracción. O sea, yo voy a traccionar, o sea, al tirar un auto yo voy a traccionar, o sea, va a estar expuesta a una tracción. Puede ser que esté expuesta a una torsión, o sea, que va a hacer este esfuerzo de torsión. Son ejemplos, ¿no? Porque puede ser una soldadura de una pieza que va a estar quieta en una máquina, y bueno, en ese caso también lo vamos a tener que tener en cuenta. Y después, por último, tenemos si la soldadura que nosotros vamos a realizar debe cumplir alguna norma específica.
Esto medianamente nosotros prácticamente no lo vamos a utilizar, porque este punto se refiere a, como acá lo dice, normas específicas, es, por ejemplo, si ustedes tuvieran que, en algunos casos, si alguno tiene por ahí conocimientos, en tuberías de gasoductos, de oleoductos, o sea, que son soldaduras que tienen que cumplir con normas específicas, obviamente va a ser una soldadura de precisión, y que a nosotros en nuestro taller acá en la escuela no nos va a pasar, pero bueno, es una cosa también que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el electrodo. Con todos estos puntos que yo le nombré, que yo les detallé acá, vamos a elegir el electrodo correctamente para tener una buena soldadura, un buen cordón de soldadura, que la escoria se despegue fácil, por ejemplo, que la soldadura sea resistente y que nos quede prolija, que no sea que nos quede derramada, que por ahí se nos dificulte para trabajar. Bueno, todos esos puntos nosotros los debemos tener en cuenta. Más allá de todos estos puntos que yo les nombré, acuérdense que yo en algún momento les hablé del electrodo punta azul. O sea, en el taller nosotros generalmente nos vamos a encontrar con trabajos sencillos, chicos, generalmente va a ser de alguna parrilla que vamos a realizar, de algún disco para cocinar, o sea, no vamos a tener ningún inconveniente en elegir el electrodo, más allá de todos estos puntos que yo necesito que ustedes los tengan en cuenta. Nosotros vamos a terminar eligiendo el de punta azul, ya puede ser de 2 milímetros, de 2,5, de 3,25, pero siempre vamos a tener en cuenta que va a ser el de punta azul, salvo que alguno de ustedes considere o tenga la posibilidad de traer algún trabajo que puede llegar a ser de fundición, que puede llegar a ser de acero inoxidable. Entonces ahí tendríamos que ver la posibilidad de conseguir el electrodo correcto. O sea, esto es para que ustedes tengan una noción general de cómo tendríamos que actuar a la hora de elegir el electrodo adecuado. Y pasando un poquito más allá de esto, les quería comentar, ya que estamos en el tema del electrodo, cómo debemos almacenarlos a los electrodos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el electrodo debe estar seco, no debe estar húmedo, o sea, si estuviera húmedo nos va a dificultar para trabajar. Entonces lo ideal es que lo almacenemos en un lugar que esté seco, y generalmente tenemos que tener la precaución de guardarlos en bolsas de nylon, o sea, en una bolsita, que generalmente vienen así en el comercio, y a su vez en una cajita. Si ustedes me siguen, yo les voy a mostrar. Acá tenemos, esta caja obviamente no es de electrodos, o sea, una caja común. Yo las traje para que ustedes vean. Los tenemos guardados en una bolsa, plástico, nylon, y a su vez todo esto también deberían estar en una bolsa y los guardamos ahí. Esa es la mejor forma de almacenarlo. Entonces los guardamos y los podemos tener almacenados durante el tiempo que nosotros creamos conveniente. En caso de que por X motivos se nos humedezcan, el funcionamiento de los mismos no va a ser el adecuado, vamos a tener algún problema a la hora de soldar. Lo que no quiere decir que nosotros los debemos tirar a los electrodos, o sea, nosotros los podemos recuperar. Generalmente los ponemos al sol y se secan, o sea, se reutilizan. Pero la forma adecuada de hacerlo es mediante hornos. Es una tarea no fácil, o sea, es complicado porque los hornos tienen que estar a no más de 100 grados centígrados y bien ventilados. O sea que no todos no van a, o sea, yo no lo tengo o sea, no hay hornos yo acá en Villaguay no conozco hornos que tengan que haya alguien que tenga hornos para secar los electrodos. Lo más común es, si están muy mojados, al horno de la cocina un rato, controlar, no se van a echar a perder los electrodos, controlarlo, que cuando están medianos, que uno los vea que están secos, los sacamos y si no los ponemos al sol. Con una buena cantidad de tiempo en el sol, los electrodos se pueden reutilizar de vuelta. Bueno, gente, creo que en cuanto a electrodos,
estaríamos culminando esta parte. En el próximo video les voy a mostrar un poquito cómo funciona la moladora de mano, la moladora de la común, que tiene un nombre de moladora angular, y el funcionamiento y cómo nosotros debemos manipularla. O sea, eso lo vamos a ver. Yo este video se los voy a mandar el lunes si Dios quiere, así que para que lo analicen y si hay alguna duda me lo consulten. Espero que les haya gustado y que lo entiendan.